Soy Sergi Esteban y sé que los datos contienen las respuestas. Soy Joan Pina y ayudo a entender las tendencias de futuro. Hola Sergi, hoy vamos a hablar de análisis predictivo. La verdad que es un campo que cada vez está ganando más relevancia en nuestro sector, pero no sé si te pasa a ti que normalmente no lo asocian con el inmobiliario. Totalmente de acuerdo. El uso de algoritmos predictivos está muy extendido en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy en día, desde que nos levantamos, ya recibimos notificaciones de cuál es la mejor ruta a seguir para ir a trabajar o dónde poder comprar el desayuno. Y no solo eso, traducciones automáticas, reconocimiento de imagen e incluso el diagnóstico de enfermedades ya está todo sustentado por el gran potencial que tiene la inteligencia artificial y sus algoritmos. Y es por eso que nosotros creemos que tanto el futuro como el presente de nuestro sector exige el aprovechamiento de ese potencial para dar respuesta al sector inmobiliario. De hecho, hoy en día la digitalización es piedra angular para la mayoría de empresas. ¿Cómo podemos ayudar en nuestro caso a esta digitalización? Pues al final es detectar aquellos patrones, identificar aquellas tendencias que nos podrán ayudar a la toma de decisiones, ya sea a nivel interno o para el cliente externo. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos ayudar a saber cuál será la demanda de oficinas en nivel nacional o nivel regional. O también podemos ayudar a detectar cuál es la mejor distribución para un portfolio de tiendas. O, ahora recientemente, cuál será la proyección de las rentas de alquiler en un distrito concreto de una gran ciudad. De hecho, Joan, yo creo que con la irrupción de la pandemia, nuestro sector ha ganado algo más de importancia. Debido a la incertidumbre que ha dejado la pandemia y que aún persiste, es necesario la creación de distintos escenarios para dar las respuestas más acertadas. En este sentido, nosotros estamos creando estos escenarios para distintas variables, como pueden ser las variables macroeconómicas, pero también teniendo en cuenta cómo otros factores, como puede ser el futuro del teletrabajo o el incremento de las ventas online, o incluso las diferencias entre las características de la población, puede afectar a sectores como son el de oficinas, el de retail o el living, por ejemplo. Y todos estos interrogantes los podemos abordar con dos metodologías muy distintas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo llevo años ya trabajando con series temporales, modelos econométricos. Tú, en cambio, eres más especialista en lo que sería el machine learning y la inteligencia artificial. Así de una forma breve, sencilla, didáctica, ¿nos podrías explicar un poco de qué se trata? Pues sin entrar en mucho detalle, Joan, la inteligencia artificial es una ciencia que estudia la creación de algoritmos que sean capaces de desarrollar una tarea que nosotros consideramos inteligente. En nuestro caso, los algoritmos que creamos buscan encontrar esos patrones ocultos en los datos para explicar el comportamiento de la variable que estamos utilizando. A modo de ejemplo, podríamos identificar cuál es el impacto de la localización al precio de un inmueble y entender así la contribución individual de las variables a la predicción final. Y evidentemente para desarrollar todos estos algoritmos necesitamos una muy buena granularidad del dato, pero entiendo que en tu aproximación de econometría es algo distinta. Pues totalmente. En mi caso, por ejemplo, yo necesito datos, pero no tanta granularidad, si lo que necesito es más que me abarquen me cubran un periodo de tiempo más extenso. De esta forma, soy capaz de captar estas relaciones entre las variables dependientes o la variable que queremos explicar y sus fundamentales. Retomando tu ejemplo del precio de la vivienda, por ejemplo, yo puedo ver cómo factores demográficos, macroeconómicos o culturales me acaban afectando a la demanda de vivienda, a la oferta y, en última instancia, a lo que sería el precio. Al final, combinar, yo creo, ambas metodologías es muy enriquecedor para lo que serían los modelos de proyección. Ciertamente. Y un ejemplo que refleja muy bien este mix entre análisis econométricos y inteligencia artificial es un estudio que estamos realizando para predecir las ventas en los centros comerciales y poder optimizar así sus espacios. Para este estudio contamos con más de 30 centros comerciales y alrededor de 1.400 tiendas individuales. Y la metodología que seguimos es crear unas primeras proyecciones a nivel centro comercial utilizando modelos econométricos y después bajamos a nivel tienda utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Muy interesante, Sergi. Al final, por eso nos estamos dejando de mencionar lo que sería la base de todos nuestros modelos, que son los datos. En CBRE disponemos de bases de datos muy amplias, tanto a nivel interno como externo, que nos ayudan muchísimo a poder realizar estos análisis predictivos de forma más fiable. Totalmente. Y es importante mencionar que estos datos se tienen que tratar de la forma correcta.
ya que uno de los retos más grandes que tenemos es convertir esas grandes cantidades de datos en una fuente fiable de información que ayude a la toma de decisiones de negocio. A modo de anécdota, una vez escuché que los datos son como el arroz en una paella. Sin datos tú no podrás realizar unos algoritmos predictivos, pero también requieres de un buen cocinero que sepa tratar bien el producto. Y en relación a eso, palabras como el Big Data ahora están adquiriendo mucha popularidad, pero tenemos que decir que detrás de esa utilización de grandes cantidades de datos siempre tiene que haber unos buenos análisis para asegurar que el dato es de calidad y que puede ayudar a responder a la pregunta de negocio que se está trabajando. Aquí has dado en la clave, porque al final poder saber responder esta pregunta y también dentro del mar de datos que tenemos, ser capaz de encontrar aquellos datos que nos ayudarán o que nos aportarán más valor a la hora de responderla es muy importante. Aquí, poder contar con especialistas de negocio que te guiarán a la hora de encontrar estos datos y cuáles son los que te añaden más valor, también es fundamental. Este mix yo creo que enriquece muchísimo a lo que serían nuestras metodologías de modelos de proyección. Entonces, bueno, en definitiva, yo considero que lo que sería el análisis predictivo es hoy y será una clara tendencia en el sector inmobiliario. Muchas gracias, Sergi, por esta charla que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Joan.